Michael Jackson, una leyenda de la música admirada en todo el mundo. Sin embargo, su muerte sigue siendo motivo de controversia. Algunos creen que fue al cielo, mientras que muchos otros están convencidos de que Dios lo rechazó hace mucho tiempo. El testimonio de hoy aporta una prueba increíble que te hará replantearte su verdadero destino. Una fan de Michael falleció y tuvo una experiencia cercana a la muerte donde lo volvió a ver, no en un escenario glorioso, sino en el infierno, donde su alma sufría un dolor inimaginable. Las últimas palabras que le dirigió te impactarán y podrían servirte de lección para no alejarte de Dios. Esta historia no pretende amenazar ni acusar a nadie. Pero si de verdad quieres entender la salvación, escucha con atención. Deja un comentario diciendo amén junto con tu nombre y ciudad para que podamos orar por ti, pidiéndole a Dios que te proteja y te guíe por el camino de la luz. Si has apoyado el canal con un gran agradecimiento, apreciamos sinceramente tu valiosa contribución. Es una semilla de fe que siembras en tu alma. Suscríbete al canal para no perderte otras historias inspiradoras en estos momentos tan delicados. Ahora, escuchemos su testimonio. Me llamo Mike. Soy escritor, escribo libros sobre la fe y converso sobre el Señor. Cada vez que recuerdo esa experiencia, mi corazón todavía tiembla de miedo. Quiero decirte una cosa, Dios ve todo lo que haces. Él escucha cada palabra que dices. Nada se le puede ocultar. Y si no te arrepientes, un día tendrás que pagar el precio. Mi vida cambió para siempre después de 15 días al borde de la muerte, cuando entré al infierno. Allí conocí a mi antiguo ídolo, Michael Jackson. No podía creer lo que pasó ante mis ojos. Pero primero, déjenme contarles por qué tuve esa experiencia. Pasé muchos años escribiendo libros sobre el camino de la fe. Hablé sobre cómo superar el dolor y aprender a perdonar a través del amor de Dios. También hablé ante multitudes, compartiendo la esperanza y la fuerza que se encuentra al volver a Él. Una semana antes de que todo sucediera, me arrodillé a orar en una pequeña habitación. La luz de la vela titilaba en el altar y mi corazón susurraba al Señor. Le pedí que me diera la oportunidad de compartir mi historia con más personas, no solo con quienes ya creían, sino también con quienes estaban perdidos. Sentí una fuerte urgencia, como si Dios abriera una nueva puerta. Entonces ocurrió un milagro. Recibí un correo electrónico invitándome a participar en un programa espiritual. Estaba sentado en mi estudio, justo después de orar, con el corazón aún lleno de paz. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando una pequeña cruz y una Biblia vieja sobre el escritorio. Abrí la bandeja de entrada y vi las palabras, invitación a unirse a un programa espiritual. El corazón me latía con fuerza. Leí el correo electrónico. Cada palabra me pareció una confirmación de Dios. Quería que contara mi historia. Rompí a llorar, no de tristeza, sino de gratitud. No fue solo una invitación, sino una clara señal de que Dios escuchó mi oración. Le había pedido la oportunidad de advertir a la gente que el infierno es real, pero que aún hay tiempo para regresar. Y Él respondió de la manera más milagrosa. Esta oportunidad fue un gran privilegio. Sentí a Dios a mi lado, guiando cada palabra que pronunciaba, ayudándome a superar recuerdos dolorosos para compartir el mensaje, el infierno es real. Pero la puerta a la salvación siempre está abierta de par en par. No sabía que tan solo unos días después, una tormenta del destino me arrastraría a una oscuridad aterradora. Antes de recibir la invitación para unirme al programa espiritual, mi vida era un torbellino. A diario iba de ciudad en ciudad, preparando discursos, reuniéndome con lectores y compartiendo el amor de Dios. Amaba mi trabajo, pero me dejaba exhausta. A menudo me sentía cansada, como si mi cuerpo me pidiera que bajara el ritmo. A veces me dolía mucho el pecho y respiraba con dificultad. Me dije a mí mismo que era solo por exceso de trabajo. Descansa un poco y estaré bien, pensé. No me di cuenta de que esas señales eran advertencias de Dios, que presagiaban una tormenta inminente.
El trabajo me absorbía, pero mi corazón siempre se volvía hacia Dios. Cada mañana oraba, pidiéndole que me guiara. Sentía su presencia, pero no me daba cuenta de que intentaba decirme algo a través de mi cuerpo cansado. Estaba demasiado ocupado para escuchar, demasiado concentrado en la misión de compartir mi fe, que descuidé de cuidar de mí mismo. Ese fatídico día comenzó como cualquier otro. Conduje hasta un pequeño supermercado a comprar ingredientes para la cena. El ambiente era tranquilo, el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, y yo estaba absorto en mis pensamientos sobre la cena de esa noche. Empujé mi carrito, seleccionando verduras, sintiéndome alegre tras terminar con éxito un discurso el día anterior. Entonces, sin querer, choqué con una mujer. Se llamaba Mai, y empujaba un cochecito con un bebé recién nacido. Me disculpé rápidamente. No fue mi intención. Lo siento mucho. Pero Mai no sonrió. Me miró con ojos profundos, como si me atravesara el alma. Morirás pronto, dijo Mai en voz baja y firme. Llama a tu familia inmediatamente. Sus palabras me dieron escalofríos. Me quedé paralizado, sin saber cómo responder. Era una desconocida. ¿Cómo podía creerle? Pero esa mirada, esa voz, parecían tener un poder sagrado. Me di la vuelta, intentando olvidar las palabras de Mai. Pero mientras seguía empujando el carrito, de repente me vino a la mente un versículo bíblico. No os olvidéis de mostrar hospitalidad a los extraños, porque así, sin saberlo, algunos han mostrado hospitalidad a los ángeles. ¿Podría ser un ángel enviado por Dios para advertirme? La idea me confundió, pero me dije que estaba imaginando demasiado. Regresé a casa y preparé la cena, pero tenía el corazón intranquilo. Las palabras de Mai resonaban en mi mente. Me preguntaba si Dios intentaba decirme algo. Me arrodillé en oración, pidiéndole claridad, pero no tenía idea de que la advertencia de Mai estaba a punto de convertirse en realidad. Apenas unas horas después, el dolor me golpeó. Sentía como si me quemara el pecho. Intenté respirar, pero parecía que me habían succionado el aire. Antes de que pudiera pedir ayuda, todo se oscureció. Me desplomé en el suelo y mis padres me llevaron rápidamente al hospital. Eso fue lo que me dijeron. Después, en el hospital, los médicos dijeron que mi corazón se había parado debido a un infarto. Entré en coma, con el cuerpo inmóvil, pero mi alma abandonó mi cuerpo. Me embarqué en un viaje aterrador donde el infierno se abrió ante mis ojos. Ese fue el comienzo de 15 días fatídicos durante los cuales aprendí la lección más importante: nada es más importante que la salvación de Dios. Pero antes de enfrentar esa oscuridad, había recibido una señal de Él. Mayo, el dolor en el pecho y mis oraciones fueron formas en que Dios trató de advertirme. Yo no sabía que Él me estaba preparando para una prueba que cambiaría mi vida para siempre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has notado señales que ignoraste? Si tuvieras la oportunidad, ¿qué harías ante tales advertencias? Comparte tu opinión a continuación. Cuando mi corazón dejó de latir, sentí que me sacaban del cuerpo. En un momento, seguía en casa. Ahora, flotaba invisible, mirándome desde un ángulo extraño. Estaba confundido, preguntándome, ¿estoy realmente muerto? ¿Qué está pasando? Vi al equipo médico trabajando a toda prisa junto a un vehículo plateado. La sirena de la ambulancia sonó con fuerza, desgarrando el aire. La preocupación en los rostros del personal médico me llenó de ansiedad. La escena parecía un sueño extraño. Vi cada detalle con claridad. La camisa que llevaba estaba llena de polvo. Mis zapatos estaban descolocados y mi cabello enredado yacía en el suelo. Pero no sentí dolor. Solo flotaba indefenso, como quien ve una película sobre su propia vida. ¿Era esto la muerte? Me vi siendo trasladado a una gran sala llena de máquinas que pitaban. Médicos y enfermeras me rodeaban con el rostro tenso.
Me quedé flotando cerca del techo, mirando mi cuerpo, ahora conectado a más de 20 tubos y cables. Quería llorar, pero no había lágrimas. No tengo antecedentes médicos, dijo un médico en voz baja. ¿Vale la pena continuar?, preguntó una enfermera. Percibí la desesperación en sus palabras. No estaban seguros de si sobreviviría. Quería gritar que seguía allí, pero nadie me oía. Empecé a darme cuenta de que ya no pertenecía a ese lugar. La sensación de flotar era muy extraña. Vi luz desde la ventana del hospital y oí los pasos apresurados de una enfermera. Pero también sentí un vacío, como si me estuvieran arrancando de este mundo. Tenía miedo, pero tenía curiosidad por lo que sucedería después. Entonces entró una enfermera de unos 40 años. Levantó la mano y le dijo al equipo médico: intentaré insertar un catéter. La miraron con sorpresa. Explicó que mi sangre estaba envenenada porque mis riñones habían dejado de funcionar. Se ofreció a realizar un procedimiento difícil para salvarme. La miré lleno de gratitud. Ella no sabía que la observaba, pero sus acciones eran como una luz en la oscuridad. Sentí que no era solo dedicación. Era como un milagro, como si Dios la hubiera enviado para que me quedara aquí. Quise agradecerle, pero solo era un alma invisible. Empecé a pensar en la vida que había llevado. Las oraciones, los discursos ante multitudes, los libros que había escrito, todo parecía ahora lejano. Me preguntaba, ¿había hecho lo suficiente para complacer a Dios? Me arrepentía de no haber escuchado a mi cuerpo, de no haber reconocido las señales que me enviaba. Pasó el tiempo, pero no supe cuánto. En ese estado, todo era vago. Vi luz desde el pasillo del hospital y escuché a los médicos susurrar. Pero también sentí otro tirón, más fuerte, como si quisiera llevarme más lejos. Tenía miedo, no quería abandonar este mundo, pero no sabía cómo quedarme. La actuación de la enfermera me dio esperanza. Trabajó con cuidado, insertando el catéter en mi cuerpo. Vi sudor en su frente, sus manos temblando ligeramente, pero firmes. Sentí el amor en lo que ella hacía, como si Dios estuviera actuando a través de ella. Oré en silencio, pidiéndole que me diera una oportunidad de vivir. Pero entonces me invadió otra sensación. Sentí que me arrastraba hacia un lugar oscuro. La habitación del hospital, la enfermera y las máquinas se desvanecieron. Intenté aguantar, pero la atracción era demasiado fuerte. Oí un susurro, poco claro, como si me llamara para que me fuera lejos. No sabía a dónde iba. La sensación de flotar se convirtió en caída. Vi oscuridad a mi alrededor, fría y pesada. Entré en pánico, preguntándome si aquí era donde terminaría. No estaba listo, pero no podía parar. En ese momento me di cuenta de que estaba entrando en otro mundo, el infierno. Me encontré de pie en un pasillo interminable. Las paredes de ladrillo negro eran brillantes y frías como el hielo, exudando un aliento de muerte. Con cada paso que daba, el suelo de piedra temblaba como si intentara arrastrarme más hacia abajo. El aire era denso y sofocante y me oprimía el pecho con fuerza. Quería correr, pero no podía escapar de la sensación de estar atrapado. Mis pies estaban encadenados con cuerdas espinosas que se me clavaban profundamente en la carne. Cada intento de moverme me causaba un dolor como si miles de cuchillos me desgarraran el cuerpo. Apreté los dientes, intentando aguantar. Pero el dolor no era solo físico. Era un recordatorio de que estaba pagando el precio de los errores de mi vida. Me sentía impotente, como una bestia atrapada. Los gritos resonaban por todo el pasillo, sin cesar. Esos sonidos no eran humanos, sino como los gemidos de miles de almas sufrientes. A veces, oía rechinar de dientes y huesos quebrarse como una sinfonía aterradora. Quise taparme los oídos, pero no pude. Los sonidos me taladraban la cabeza, haciéndome temblar. Un hedor pútrido llenaba el aire.
Olía a cadáveres en descomposición y humo quemado, y me daban ganas de vomitar. Intenté respirar, pero cada respiración era como tragar ceniza y polvo. El olor se me pegaba, me calaba hasta el alma, como para recordarme que este era un lugar de destrucción. Sentí que me asfixiaba en ese mismo horror. El tiempo aquí era extraño. A veces parecía que solo pasaba un segundo, pero el dolor duraba como un siglo. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, pero cada momento era una prueba insuperable. Quería gritar, suplicando irme, pero la oscuridad se tragó mi voz. Solo podía tambalearme hacia adelante, sin saber a dónde ir. Entonces sonó una voz fría y cortante. No provenía de una persona, sino que parecía provenir de la oscuridad misma. La voz enumeraba mis pecados, adulterio, mentiras, no perdonar a mi padre. Cada palabra era como una cuchilla que me cortaba el alma. Sentí vergüenza y arrepentimiento, pero no podía justificarme. Recordé momentos de mi vida, pero aún no podía ver con claridad dónde me había equivocado. Mis actos no pudieron haberme arrastrado a este infierno. Una vez pensé que podía ocultar estas cosas. Pero aquí, nada se puede ocultar. Esa voz invisible lo sabía todo y me obligó a afrontar la verdad. El pasillo se abría a un espacio más amplio, no menos aterrador. Vi formas extrañas moviéndose en las sombras. No eran humanos, sino criaturas distorsionadas, sin cabeza, con largas extremidades. Salían arrastrándose de las grietas de las paredes, como si hubieran nacido de la misma piedra negra. Temblé e intenté retroceder, pero las cadenas de mis pies me sujetaron con firmeza. Esas criaturas eran la encarnación del pecado. Adoptaban formas de hombres y mujeres, pero grotescamente exageradas. Avanzaron hacia mí, con sus afiladas garras brillando en la oscuridad. Sentí que querían tocarme, arrastrarme a su sufrimiento. Entré en pánico, con el corazón latiéndome con fuerza, aunque ya no tenía cuerpo físico. Me di cuenta de que estas criaturas simbolizaban los lazos del alma por las relaciones equivocadas en mi vida. Cada vez que caía, sin darme cuenta, me encadenaba a la oscuridad. Allí, esos errores se convirtieron en demonios que me perseguían sin descanso. Quería correr, pero mis pies se sentían como plomo, atados al suelo. A lo lejos, vi otra escena. Dos figuras, aparentemente personas que antaño vivieron en la violencia, se miraban de frente. Sacaron armas, dispararon, cayeron al suelo y se levantaron, repitiendo lo mismo sin parar. Cada disparo sonaba como una maldición, prolongando su sufrimiento. Me di la vuelta, sin ganas de mirar, pero la imagen quedó grabada en mi mente. Empecé a ver otras almas acechando en las sombras. Algunas gemían, implorando perdón, pero nadie respondía. Otras inclinaban la cabeza como si aceptaran su destino. Me sentí sola, pero al mismo tiempo me di cuenta de que no era la única que sufría allí. Todos pagábamos el precio. El miedo se convirtió gradualmente en arrepentimiento. Pensé en las oportunidades que tenía para cambiar. Hubo momentos en que sentí que Dios me llamaba, pero lo ignoré. Ahora, de pie en medio del infierno, solo quería arrodillarme y suplicar clemencia. Pero no podía en ese lugar. El pasillo parecía alargarse con cada paso. Los muros de piedra temblaban como si estuvieran vivos, queriendo aplastarme. Me sentí pequeño y débil ante este horror. Quería encontrar un rayo de luz, una señal de esperanza, pero solo me rodeaba oscuridad y dolor. Entonces me di cuenta de que estas imágenes eran solo el principio. El infierno no era solo un lugar, sino un castigo personal. Mis pecados esperaban manifestarse, cada uno con su propio tormento más severo. Sentí una nueva presión, como si el infierno se preparara para juzgarme. Me tambaleé hacia adelante, sin saber qué me esperaba. Los gritos, el hedor y las criaturas retorcidas aún me seguían. Sentí que me arrastraban hacia la oscuridad, donde acechaban tormentos aún mayores.
La oscuridad del infierno ahora no solo me rodea, sino que me atraviesa. A cada paso que doy, siento que mis pecados se manifiestan como cuchillas listas para cortar profundamente mi alma. Los grandes errores de mi vida se han convertido en crueles castigos que me torturan sin cesar. Cada instante aquí se extiende como un siglo, y el dolor no es solo físico, sino que también me atormenta el corazón. No puedo huir. Solo puedo afrontar la dolorosa verdad. Me arrastran hacia una zona oscura donde el suelo de piedra arde ferozmente, como si quisiera quemarme los pies. El aire está denso de humo, haciendo que cada respiración parezca como tragar brasas. Intento caminar, pero tengo los pies atados con cuerdas espinosas que se me clavan en la carne. Aquí es donde debo pagar por el pecado de adulterio, mi primera transgresión. De la oscuridad emergen criaturas aterradoras. No tienen cabeza, sus cuerpos están distorsionados por largas extremidades y garras afiladas que brillan. Se arrastran hacia mí, silbando como viento frío, haciéndome temblar. Estas criaturas son la encarnación de las relaciones equivocadas que una vez tuve. Me rodean como si quisieran arrastrarme a su abismo. Una criatura se abalanzó sobre mí, arañándome con sus garras. El dolor se extendió como fuego por todo mi cuerpo, como si me desgarraran la carne. Cada arañazo me traía recuerdos de mis caídas, momentos en los que dejé que mi corazón se desviara. Intenté gritar, pero mi boca permanecía en silencio. Solo resonaba el siseo de los demonios. El dolor no solo me afectaba el cuerpo, sino también el corazón. Al darme cuenta de que estos errores me dañaban a mí y a los demás, recordé con agonía el origen de este pecado. De niño, un amigo de mi padre intentó abusar de mí mientras mi padre, sin querer, me dejaba solo con él. Aunque los vecinos intervinieron a tiempo, ese recuerdo dejó una profunda cicatriz en mi alma. Sembró vergüenza, lo que me hizo crecer con ideas distorsionadas sobre el amor, llevándome a relaciones pecaminosas. No elegí esa herida, pero dejé que me arrastrara a la oscuridad. Entonces me empujaron a otra zona donde me aguardaba el pecado de mentir. El espacio estaba completamente oscuro, con susurros agudos que resonaban como cuchillas que me cortaban la mente. Las mentiras que una vez dije, desde las inofensivas para evitar problemas hasta las que ocultaban dolor, aparecieron como fantasmas. Cada mentira era como un tajo, haciéndome doler la cabeza como si fuera a estallar. Quería disculparme, pero este lugar no lo permitía. Esos susurros no cesaban. Repetían lo que había dicho, desde las veces que negué errores hasta los momentos en que fingí ser fuerte para ocultar heridas de la infancia. Cada sonido me taladraba la cabeza, obligándome a afrontar la falsedad que una vez viví. Me di cuenta de que mentir no se trataba solo de palabras, sino de una forma de engañarme a mí mismo, alejándome de la luz. Comprendí que este dolor es el precio de la deshonestidad. Una vez usé mentiras para protegerme. Tras el dolor de la infancia, aprendí a ocultar mis emociones, construyendo muros con palabras mentirosas. Pensé que me mantendrían a salvo. Pero aquí, se convirtieron en enemigos, torturándome sin piedad. Quise arrodillarme y suplicar perdón, pero mi cuerpo no podía moverse. El infierno no me concedió una salida fácil. Entonces, me enfrenté al pecado de la falta de perdón. Vi un enorme muro de fuego ardiendo ferozmente, separándome de la imagen de mi padre. Intenté acercarme, queriendo decirle que lo había perdonado, pero las llamas se avivaron, quemándome. Cada llama quemaba la amargura que había albergado, pero también me recordaba que había decidido guardarla demasiado tiempo. El dolor se extendió por mi cuerpo, pero el dolor en mi corazón era más intenso. Recordé por qué no podía perdonar. Después del incidente, de joven, culpé a mi padre por no haberme protegido. Dejé que la amargura creciera, construyendo un muro entre nosotros. Pensé que el resentimiento me haría fuerte, pero ahí se convirtió en el fuego que me quemó. Me di cuenta de que la falta de perdón no solo lastimó a mi padre, sino que también aprisionó mi propia alma. Entre las antorchas, vi otras almas sufriendo.
En una esquina, dos figuras se dispararon, cayeron y luego se levantaron, repitiendo sin parar. Ese acto fue como un castigo eterno, recordándome que el infierno no perdona a nadie. Me di la vuelta, sin ganas de mirar, pero la imagen quedó grabada profundamente en mi mente. No era el único que pagaba el precio. El dolor de la tortura me agotaba. Quería caer, rendirme, pero el infierno no lo permitía. Cada castigo era como un espejo que me obligaba a ver con claridad mis errores. Lamentaba no haber cambiado cuando tuve la oportunidad, por ignorar las advertencias de la vida. Pero en medio del dolor, sentí un pequeño rayo de esperanza, como si aún existiera una luz en algún lugar, esperándome. Reflexioné sobre el origen de estos pecados. No surgieron de malas intenciones, sino de heridas que nunca sané, abuso infantil, rencor hacia mi padre y mentiras para ocultarlo. Todas estas eran las cadenas que me arrastraban a la oscuridad. Me di cuenta de que, aunque no elegí esos dolores, elegí vivir con ellos en lugar de buscar sanación. El arrepentimiento me inundó, pero no sabía cómo solucionarlo. En medio del sufrimiento, comencé a comprender que el infierno no solo castiga, sino que también expone la verdad. Estos castigos, aunque crueles, me permitieron ver claramente lo mal que había vivido. Anhelaba perdón. Pero aquí no había respuesta. Solo podía aguantar, con la esperanza de que algún día la luz me encontrara. Mientras avanzaba tambaleándome, vi otras sombras en la oscuridad. Algunas me resultaban familiares, como rostros del mundo del espectáculo. Alguna vez supe que ellas también sufrían, castigadas por sus errores. Me di cuenta de que el infierno no hace distinciones. Todos deben pagar el precio. ¿Qué opinas de las heridas y los errores del pasado que pueden persistir y afectar nuestra vida presente? ¿Alguna vez te has sentido atrapado en emociones negativas como el resentimiento, el arrepentimiento o la deshonestidad? Si es así, ¿cómo los has superado y has encontrado la sanación? No lo dudes. Comparte tu historia o tus pensamientos a continuación para que podamos caminar juntos y encontrar la luz en la oscuridad. La oscuridad del infierno aún me aferraba con fuerza. Pero ya no estaba solo. Mientras me tambaleaba por los pasillos del sufrimiento, me encontré con otras almas torturadas por sus errores. Algunos rostros me resultaban familiares, como estrellas que una vez brillaron con fuerza en la tierra. Entre ellos, una figura me impactó. Michael Jackson, rodeado de demonios que soportaban un dolor inimaginable. Esa imagen se grabó profundamente en mi mente, cambiando para siempre mi perspectiva del mundo del espectáculo. Entré en una amplia zona donde el suelo de piedra agrietada irradiaba calor como un crematorio. El aire estaba denso de humo negro, lo que me hizo toser sin control. A mi alrededor, gemidos y gritos se fundían en una sinfonía aterradora. En el centro, vi a Michael Jackson, no a la estrella deslumbrante, sino a un alma rota, castigada sin cesar. Lo rodeaban demonios, criaturas altas con garras que brillaban como brasas. Desgarraron su ropa, dejando marcas abrasadoras en su alma. Cada vez que una de sus canciones sonaba en la tierra, un demonio lo azotaba con un látigo de fuego, causándole un colapso, gimiendo de dolor. La música, que antes había sido el deleite de millones, ahora se convertía en una cuchilla que lo atravesaba. Me quedé allí temblando, sin poder creer la escena que tenía ante mí. Los demonios no se detuvieron. Lo obligaron a bailar, imitando pasos famosos, pero cada paso era como pisar brasas. Vi sudor o algo parecido a lágrimas correr por su rostro, pero no podía detenerse. Un demonio gruñó como si diera órdenes, y él continuó, con el cuerpo de su alma temblando de agotamiento. Su dolor no era solo físico, sino también de impotencia, como si supiera que jamás podría escapar de este castigo. Se me encogió el corazón. Michael Jackson, quien una vez cautivó al mundo, ahora era una sombra frágil, torturado por errores que nunca podría comprender del todo. Quise darme la vuelta, pero mis piernas no se movían.
Esa imagen fue una advertencia de que nadie, por famoso que sea, puede escapar del juicio. Empecé a cuestionar las canciones que una vez amé. ¿Podrían haberme llevado por mal camino? En ese momento, recordé mis propios pecados. De joven, un adulto intentó hacerme daño, dejándome una profunda cicatriz en el alma. Aunque el incidente se detuvo, el dolor me hizo crecer con ideas distorsionadas sobre el amor, lo que me llevó a relaciones equivocadas. También guardaba rencor a mis seres queridos, dejando que la amargura me aprisionara el corazón. Y mentía, usando falsedades para ocultar el dolor, construyendo un muro entre mí y la verdad. Me di cuenta de que canciones como las de Michael Jackson me impactaron. Esa música, con sus letras seductoras e imágenes cautivadoras, alimentó en mí pensamientos distorsionados. Tras las heridas de la infancia, me dejaba llevar fácilmente por esas melodías, pensando que eran inofensivas. Pero aquí, vi que la música tiene poder. Puede abrir puertas que conducen a la oscuridad. Esas conexiones erróneas, como hilos invisibles, me arrastraron más profundamente al pecado. Miré a Michael Jackson y me dolió el corazón. Sufría no solo por sus canciones, sino también por cómo conducían a otros, incluyéndome a mí. Cada latigazo, cada grito, me recordaba que el entretenimiento secular puede convertirse en una trampa. Sentí arrepentimiento por haber permitido que esas melodías entraran en mi vida, haciéndome más propenso a caer. Quería disculparme, pero el infierno no es lugar para esas palabras. A lo lejos, vislumbré otras almas. Una parecía ser la de un atleta famoso de pie en una arena oscura, lanzando la pelota sin parar, sin anotar. Cada fallo lo hacía desplomarse, agobiado por la futilidad. También oí hablar de otra cantante que sufría dolor cada vez que su música sonaba en la tierra. Pero no podía ver con claridad, pues mis ojos seguían fijos en Michael Jackson. Las imágenes de estas celebridades me estremecieron. Alguna vez fueron íconos admirados por millones. Pero aquí, no eran diferentes a mí. Almas que enfrentan las consecuencias de sus errores. Comprendí que el infierno no distingue entre ricos o pobres, famosos o desconocidos. Todos debemos pagar el precio, y nadie puede escapar. En medio del sufrimiento, comencé a reflexionar sobre la música que una vez amé. Las canciones seculares, incluso algunas etiquetadas como cristianas, habían sido mi consuelo. Pero aquí, vi que podían llevar cadenas invisibles, atando almas a la oscuridad. Recordé una canción que escuché en el hospital, melodías que me infundieron paz. Pero ahora me preguntaba si realmente me llevaban hacia la luz. La decisión de dejar esa música me llegó como una luz en la oscuridad. Me di cuenta de que, para liberarme de las ataduras del pasado, tenía que soltar las cosas que una vez me atrajeron. Las canciones, por muy hermosas que sean, pueden abrir puertas a la oscuridad, especialmente cuando me sentía vulnerable por viejas cicatrices. Sentí una nueva fuerza, como si cortara las ataduras que una vez me ataron. Pero en el infierno, esa decisión fue solo un tenue rayo de esperanza. El castigo de Michael Jackson continuó. Los demonios lo azotaron sin cesar, obligándolo a bailar, aunque casi se desplomó. Quise ayudar, pero no pude hacer nada, solo pude observar. Esa escena fue una dura lección: lo que dejamos en la tierra, música, palabras, acciones, puede tener consecuencias eternas. Oré en silencio, esperando que algún día la luz lo tocara. Al darme la vuelta, la oscuridad pareció espesarse, pero en ese instante, percibí un cambio. Una luz tenue, como una pequeña vela, apareció a lo lejos. No sabía qué era, pero me aceleró el corazón. Quizás después de todo este sufrimiento, aún queda esperanza de salvación. La oscuridad del infierno me apretaba con fuerza. Pero de repente, una luz brillante atravesó la noche. Sentí un poder suave, como una mano invisible, que me sacaba del abismo del sufrimiento. Mi alma se alejó flotando de los gritos y el hedor. Comprendí la presencia de Dios, no a través de palabras,
sino a través del amor infinito que inundaba mi corazón. Él había venido a salvarme. Me llevaron a un lugar lleno de luz, más hermoso que cualquier sueño que hubiera tenido. Ante mí se extendía un exuberante campo verde, con hierba suave que desprendía una dulce fragancia como la de las flores de primavera en flor. Ríos cristalinos brillaban como diamantes, reflejando la luz dorada del cielo. No había dolor ni miedo, solo una profunda paz me rodeaba. Allí vi almas vestidas de blanco, con rostros radiantes, cantando alabanzas en voz alta. Sus voces eran como el viento, suaves pero poderosas, y me conmovieron el corazón. Sentí el amor de Dios en todas partes, como la calidez del sol que envolvía mi alma. Esto era el cielo, donde Él me mostró el hermoso futuro si me arrepentía de verdad. Allí me quedé, con lágrimas cayendo en silencio, no de tristeza, sino de gratitud. Sentí la presencia de Dios con más claridad que nunca. No habló en voz alta, pero comprendí que veía todos mis pecados, malas relaciones, mentiras y la amargura que albergaba en mi corazón. Sin embargo, su amor era más grande que cualquier error. Sentí su misericordia como agua fresca que lavaba las manchas de mi alma. Me perdonó no porque lo mereciera, sino porque Él es amor. El cielo no solo era un lugar hermoso, sino también una promesa. Vi caminos dorados que conducían a hogares resplandecientes, como construidos con la luz misma. Con cada paso, sentía libertad, como si me hubieran quitado un peso de encima. Sabía que si vivía conforme a su palabra, este sería mi hogar algún día. Pero también entendí que el camino requería arrepentimiento y fe. Me quedé junto a un río de agua fresca que me rozó la mano, trayendo una paz que nunca había conocido. A mi alrededor, otras almas sonreían, dándome la bienvenida a una familia eterna. Quería quedarme para siempre, pero sentía que me esperaba una misión. Entonces, una voz sonó fuerte y a la vez suave, como el viento que canta en los campos: te has extraviado. Pero te perdono. Dios dijo: mi amor es más grande que todos los pecados, y te doy la oportunidad de volver. Sus palabras fueron como agua fresca que limpió las manchas de mi alma. Me arrodillé, con lágrimas cayendo en silencio, no de tristeza, sino de profunda gratitud. Sentí su misericordia tocar cada rincón oscuro de mi corazón. Los errores que había cometido, las relaciones equivocadas, las mentiras, la amargura que albergaba, ahora parecían desvanecerse ante su amor infinito. No me reprochó, sino que me envolvió en luz, acogiendo en casa a un niño perdido. Quería quedarme allí para siempre, pero sabía que Él tenía un plan mayor. Volverás al reino terrenal, continuó Dios, con su voz llena de autoridad y cálida a la vez. Diles que el infierno es real, pero que siempre estoy esperando ser salvado. Mi amor supera toda tentación pasajera. Escuché cada palabra, con el corazón latiendo con fuerza. Placeres como el sexo, las drogas o el alcohol, dijo, no son más que sombras comparados con su gracia eterna. Levanté la vista, contemplando la brillante luz que tenía ante mí, aunque no podía ver su figura. Sentí su amor más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido. Te confío esta misión, declaró. Adviérteles, para que las almas perdidas encuentren el camino de regreso a mí. Sus palabras fueron como una llama que se encendió en mi interior. Esa misión me hizo temblar, pero a la vez me llenó de determinación. Pensé en lo que había visto en el infierno, las almas sufriendo, los horribles castigos. No quería que nadie soportara semejante tormento. Si Dios me había perdonado y me había dado una oportunidad de vivir de nuevo, debía compartir esta historia, por muy dolorosa que fuera. Asentí en silencio, prometiendo hacer todo lo posible para cumplir su voluntad. El cielo empezó a desvanecerse como un cuadro que se disuelve en la luz. El río, los campos y los cantos de las almas se distanciaron. Pero la luz de Dios permaneció en mí como una vela que nunca se apaga. Sentí que me atraían de vuelta, no al lugar del sufrimiento, sino al cuerpo que me esperaba. No quería abandonar esa paz, pero confié en su plan.
Al desvanecerse la luz, escuché la voz de Dios por última vez: no temas, porque siempre estoy contigo, dijo. Sus palabras quedaron grabadas como una promesa en lo profundo de mi alma. Cerré los ojos, sintiendo su amor guiándome a través de la oscuridad. Surgió una nueva presión, como si regresara al mundo donde me aguardaban los desafíos. Pero ya no tenía miedo. El amor de Dios me había transformado. No solo me perdonó, sino que también me dio un propósito: salvar otras almas compartiendo la verdad. Esa misión se convirtió en un fuego en mi corazón, impulsándome a afrontar todas las dificultades que me esperaban. Estaba lista para vivir de nuevo, llevando su mensaje, sabiendo que Él siempre estaba a mi lado. Abrí mi corazón, preparándome para salir al mundo con nuevas fuerzas. Abrí los ojos y la tenue luz de la habitación del hospital me impactó. Yacía en la cama, con un tubo de respiración insertado en la garganta, mi cuerpo pesado como aplastado por una piedra. Tenía las extremidades hinchadas, la piel oscurecida, cubierta de dolorosas llagas. Las máquinas pitaban a mi alrededor, recordándome que había regresado de la muerte. Pero el recuerdo del infierno aún me atormentaba, como una oscuridad acechando en mi mente. Mi cuerpo ya no era el mismo. La acumulación de fluidos me hacía ver distorsionada, irreconocible para mí misma. Innumerables cicatrices, una voz ronca debido a daños en las cuerdas vocales, y posteriormente, un diagnóstico de lupus se convirtieron en marcas del viaje que había soportado. Estuve en la unidad de cuidados intensivos más de un mes, sin poder comer, viviendo solo con alimentación por sonda. Cada día era una batalla, pero sabía que Dios estaba conmigo. Una noche, oí susurros al otro lado de la puerta. Las enfermeras hablaban de darme medicamentos para dormir, pensando que causaba problemas. Con mi experiencia previa en el sector salud, comprendí que querían controlarme. Oré en silencio, pidiéndole a Dios que mantuviera alejado a cualquier persona no autorizada. Milagrosamente, a través de la cortina, los vi de pie, clavados en la puerta, como si un muro invisible los bloqueara. Pedí ver a un pastor del hospital. Cuando llegó, le tomé la mano y oré por paz y salud. Durante la oración, sentí una cálida fuerza que me inundó y disipó el miedo. Sabía que Dios estaba obrando, fortaleciendo mi fe en medio de la tormenta. Esas oraciones fueron como una luz que ahuyentó la oscuridad que acechaba. Después, me trasladaron al cuarto piso del hospital. Desperté en una habitación limpia y nueva con baño privado. Pero me sentí inquieto, como si algo anduviera mal. Me di cuenta de que un alma había partido de esa habitación. Cuando se lo conté a la enfermera, se sorprendió, pero no lo negó. La oscuridad del infierno no me había liberado. Una noche, mientras mi madre hablaba por teléfono, sentí una presencia fría. Una sombra se arrastró por la ventana y se subió a mi cama. Sentí una clara amenaza, como si quisiera arrastrarme de nuevo al abismo. Llamé a mi madre para que trajera la Biblia, y mientras la apretaba con fuerza, la sombra se desvaneció como la niebla. En otra ocasión, me desperté en mitad de la noche, sintiéndome estrangulada. El aire era denso, como si una mano invisible me apretara con fuerza. Oré en silencio, invocando la fuerza de Dios. Poco a poco, la presión disminuyó y pude respirar de nuevo. Comprendí que estos ataques eran consecuencias de lo que había visto en el infierno. Pero la fe me ayudó a mantenerme firme. Cada día en el hospital era un desafío, pero también una oportunidad para acercarme a Dios. Reflexioné sobre todo lo que había pasado, desde el sufrimiento en el infierno hasta la luz del cielo. Las cicatrices en mi cuerpo no eran solo marcas de enfermedad, sino recordatorios de su gracia. Sabía que había sido salvada para cumplir una misión. Estos dolores eran pasajeros porque llevaba la luz de Dios en mi interior. Empecé a hablar con enfermeras y otros pacientes, compartiendo el amor de Dios siempre que podía. Aunque mi voz era débil, sentía su fuerza en cada palabra. Los ataques de la oscuridad no pudieron extinguir el fuego que me ardía en el corazón.
Comprendí que cada prueba era una prueba de fe que me preparaba para una misión mayor. Tenía que vivir para contar esta historia. En mis últimos días en el hospital, me sentí más fuerte, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sabía que esta batalla espiritual no era casualidad. La oscuridad quería impedirme compartir la verdad sobre el infierno y el amor de Dios. Pero Él me dio la fuerza para superarlo. Estas pruebas fortalecieron mi misión de compartir esta historia para salvar a otras almas. Estaba lista para seguir adelante llevando su luz. He caminado por la oscuridad más profunda. He enfrentado castigos aterradores y he sido salvada por el amor infinito de Dios. Ese viaje me dejó con la misión de llamar a todos a regresar a Él antes de que sea demasiado tarde. No importa cuánto te hayas desviado, no importa cuán indigno te sientas, Dios siempre está listo para recibirte con los brazos abiertos. Comparto esta historia para que veas que el infierno es real, pero su gracia es mayor que todos los pecados. Hoy te invito a arrepentirte y buscar su luz. Las cicatrices en mi cuerpo y la enfermedad que llevo me recuerdan a diario lo que he soportado. No son señales de fracaso, sino prueba de salvación. Sé que solo soy un huésped temporal en esta tierra, y mi mayor esperanza es encontrarme con el Padre Celestial. Estos dolores no se comparan con el amor que Él me tiene. Espero que tú también encuentres esa esperanza en tu corazón. Te advierto sobre las trampas de este mundo, especialmente el entretenimiento secular. La música, las películas o las imágenes impuras pueden abrir puertas a la oscuridad. Crean cadenas invisibles que atan tu mente y alma a cosas que te alejan de Dios. Una vez me dejé llevar por canciones que creía inofensivas, pero alimentaban pensamientos distorsionados que me hacían más propenso a caer. Te insto a orar para que Dios te ayude a reconocer lo que debes evitar. Esas cadenas no son solo tentaciones. También tienen poder espiritual. Pueden afectar tus pensamientos, emociones e incluso tu salud. Una vez sentí ataques de espíritus malignos que intentaban arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Pero mediante la oración y la fe, fui liberado. También puedes romper esas cadenas volviendo a Dios y viviendo conforme a su palabra. Mi camino no terminó después del hospital. Seguí escribiendo libros, hablando ante multitudes y compartiendo esta historia con cualquiera que quisiera escuchar. Cada vez que la cuento, siento con mayor claridad mi misión, ayudar a las almas perdidas a encontrar la luz. He visto tanto el infierno como el cielo, y sé que el camino a Dios es el único que vale la pena recorrer. Espero que mi historia despierte en ti el deseo de cambiar. Te invito a detenerte un momento y reflexionar. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Hay algo por lo que necesites pedirle perdón a Dios? No esperes, porque el tiempo es más corto de lo que crees. Arrodíllate, abre tu corazón y deja que Él te guíe. Su amor es más fuerte que todas las tentaciones y espera tu regreso. Termino con una breve oración. Padre, te agradezco tu amor y tu gracia. Ruego que toques el corazón de quienes escuchen esta historia. Ayúdalos a arrepentirse, a encontrar la luz y a caminar contigo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi historia no pretende asustarte, sino darte esperanza. El infierno es real, pero también lo es el cielo. Cada día, vivo con el propósito de compartir la verdad para que puedas elegir el camino que lleva a la luz. Yo fui salvo, y tú también puedes serlo. Comienza hoy con un corazón abierto y una oración sincera. Tras el doloroso y desafiante viaje de Mike, la historia de la salvación y el gran amor de Dios está lejos de terminar. Las experiencias cercanas a la muerte no solo revelan una luz de esperanza, sino que también exponen las aterradoras realidades ocultas de la vida del alma tras dejar este mundo. ¿Te has preguntado alguna vez qué es realmente el infierno? ¿Es solo una historia para asustar o una realidad aterradora que pocos conocen? No deseo que nadie que escuche esto termine en el infierno después de la muerte. El solo hecho de estar aquí significa que ya te has alejado un paso de la oscuridad.
Pero creo que necesitas saber sobre el infierno. Así que te traigo el siguiente testimonio de una mujer que entró en una oscuridad aún más profunda, pasando 7 días en el infierno. Su historia te hará estremecer y reflexionar sobre el destino del alma y el amor salvador de Dios. Bienvenidos de nuevo a Historias Bíblicas Eternas, donde compartimos experiencias reales cercanas a la muerte, historias que tienen el poder de cambiar tu vida. Hoy les contaré una de las historias más aterradoras que hemos recibido. Ella no era una asesina. No era una persona malvada. Sin embargo, cuando murió, no fue al cielo. En cambio, fue arrastrada a un lugar horrible que jamás creyó que existiera, el infierno. ¿Por qué alguien que se creía inocente sería arrastrada a las profundidades del infierno? ¿La había abandonado Dios? Pero lo más importante, ¿que vio que la dejaba profundamente conmocionada cada vez que hablaba de ello? Esta historia podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la vida, la muerte y la salvación. Pero les advierto que lo que están a punto de escuchar no es para cardíacos. Y ahora, escuchemos su impactante testimonio. Quiero agradecer a Historias Bíblicas Eternas por darme la valentía de contar esta historia porque, sinceramente, me siento profundamente avergonzado. Después de escuchar mi historia, no espero su perdón, pero sí espero que sean amables conmigo. Por esta razón, he decidido permanecer en el anonimato. Si alguien me reconoce, por favor, guarde silencio. Es increíblemente difícil para mí contar todo esto, pero debo hacerlo. No para justificarme ni para ofrecer excusas, sino porque la verdad, por muy dolorosa que sea, es todo lo que me queda. Sé que me equivoqué. Sé que viví de la peor manera posible, pensando solo en mí, en el dinero, en el éxito fugaz. No busco juicio ni pido compasión. Pero si aún hay una posibilidad, si aún hay una manera de que mi voz se escuche, espero que alguien lo entienda. Mi vida era una mentira bien urdida. Tenía un negocio online que vendía zapatos baratos de China, pero los promocionaba como calzado de alta gama de cuero genuino. Engañé a mis clientes con descripciones atractivas, imágenes editadas y reseñas falsas. Si alguien se quejaba, lo despedía con frases como, deberías haber leído con más atención, no me entendiste, o, no puedo reembolsarte. Me convencía de que no estaba haciendo nada ilegal, que simplemente eran negocios. Gané mucho dinero. Viajé a destinos lujosos. Cené en los restaurantes más caros y disfruté de todos los placeres que el dinero podía comprar. Pero nunca pensé en mi alma. Nunca me preocupé por lo que sucedería después de morir. Creía que, mientras no infringiera la ley, no tenía nada que temer. ¿Y qué había de Dios? Sí, claro, había oído hablar de él, pero nunca lo había considerado seriamente. Rara vez oraba, quizás solo en momentos difíciles, e incluso entonces sin verdadera fe. El infierno, solo un cuento de hadas para quienes necesitaban miedo para comportarse bien. No era mala persona, solo astuta. Simplemente sabía aprovechar las oportunidades mejor que otros. Nunca imaginé que el momento más hermoso de mi vida pudiera convertirse en una tragedia en un instante. Ese día, disfrutaba de unas vacaciones de lujo en un resort extravagante, donde todo parecía demasiado perfecto para ser real. El cielo estaba despejado y la dorada luz del sol se reflejaba en la enorme piscina, convirtiendo su superficie en un paraíso que reflejaba el espejo. El aire transportaba la delicada fragancia de flores tropicales, fundiéndose con la suave brisa marina, creando una atmósfera de absoluta serenidad. Me dije a mí mismo que estaba viviendo los días más felices de mi vida, riqueza, estatus y todo lo que cualquiera podría soñar. Nunca imaginé que en tan solo unos instantes cruzaría la frontera entre la vida y la muerte. De pie al borde de la piscina, sentí mi cuerpo rebosar de energía mientras contemplaba el agua azul prístina que se extendía debajo. Saltar a la piscina se había convertido en algo natural para mí, un movimiento tan familiar que podía realizarlo sin pensar. Nada podía salir mal. Eso era lo que creía con absoluta certeza.
Respiré hondo, lista para lanzarme al aire y disfrutar de la emocionante sensación de libertad al sumergirme en el agua fresca y refrescante. Pero en ese preciso instante, no tenía ni idea de que el destino ya se preparaba para darme un golpe devastador. Salté en el aire, sintiendo el viento rozar mi piel antes de precipitarme a una velocidad que había experimentado cientos de veces. Pero esta vez, algo andaba mal. El impacto llegó antes de que me diera cuenta de mi error. Una fuerza tremenda me atravesó el cráneo al estrellarme violentamente contra el fondo de la piscina, con un golpe sordo y profundo que resonó en mi cabeza. El dolor explotó como si miles de agujas me atravesaran el cerebro, irradiando desde la coronilla hasta cada nervio de mi cuerpo. No podía gritar. No podía moverme. No podía reaccionar. Todo sucedió demasiado rápido, demasiado de repente. Una luz blanca cegadora brilló ante mis ojos, quemándome la vista por un instante. Luego, la oscuridad total me envolvió por completo, arrastrándome a un abismo de nada. Aún así, seguía consciente. Seguía existiendo, aunque mi cuerpo ya no me respondía. Intenté mover las extremidades, pero no pasó nada. Como si me hubieran separado de mí mismo, intenté escuchar, pero no se oía ningún sonido del mundo exterior. Solo un silencio absoluto y sofocante me oprimía. Una oleada de pánico me invadió al darme cuenta de que había perdido el control. Ya no sentía el agua a mi alrededor. No sabía si flotaba o me hundía. Ni siquiera estaba seguro de si seguía siendo humano o solo un espíritu errante, a la deriva en un vacío infinito. Y entonces lo sentí, un frío aterrador. No era el frío del agua, ni el frío de la brisa nocturna rozando mi piel. Esto era algo completamente distinto, una presencia, invisible pero innegable, que me tocaba, filtrándose por cada fibra de mi ser. Era tan fría que me hizo estremecer. Aunque ya no tenía un cuerpo para temblar, sentí como si una mano helada invisible me acariciara, llevándome hacia una dimensión que nunca antes había conocido. La sensación era a la vez inquietante y extraña, como si me hubieran arrancado del mundo al que una vez pertenecí. En ese instante, comprendí la horrible verdad, estaba muerto. Miré hacia abajo y vi mi propio cuerpo sin vida bajo el agua. Mi rostro estaba pálido, mi cabello flotaba ingrávido, y los socorristas corrieron, presas del pánico, tirándome hacia las baldosas abrasadoras. Sus manos temblaban mientras me apretaban el pecho, me abofeteaban y me llamaban por mi nombre, pero no oí nada. No sentí nada. Quería gritar, decirles que todavía estaba allí, pero estaba impotente, atrapada entre la vida y la muerte. Entonces ya no estaba solo. Una figura sombría apareció a mi lado, su presencia era borrosa y confusa. Se quedó observando en silencio, sin mostrar hostilidad ni consuelo. Aunque su rostro estaba oculto, supe que no era humano. Extendió una mano hacia mí, un gesto autoritario pero inquietante. No pude negarme ni retroceder. En el momento en que me tocó, todo se disolvió. Ni luz ni sonido, solo un vacío inmenso y sofocante. Ya no pertenecía al mundo que conocía. Esto no era un sueño. Era una verdad irreversible. La oscuridad me rodeaba, no solo la ausencia de luz, sino un vacío tan profundo que consumía toda la existencia. Al principio, todo estaba en silencio, como si el universo se hubiera congelado en el tiempo. Entonces, desde una distancia invisible, oí un lamento largo y agonizante. Siguió un sollozo suave y desesperado, lleno de un dolor más allá de toda comprensión. El ruido de las cadenas resonó, arrastrando almas invisibles hacia las profundidades del abismo. Aunque no vi nada, lo sentí, miles de entidades invisibles susurrando en un idioma incomprensible. Su presencia era sofocante. Quería correr, pero no había ningún lugar a donde ir. Me aferré a la única fuente de luz tenue, mi guía en esta pesadilla. Pero su brillo era débil y apenas reprimía la oscuridad abrumadora. A lo lejos, surgieron luces parpadeantes. Al principio,
Pensé que eran luciérnagas, pequeños faros en la oscuridad. Pero al concentrarme, el horror me invadió. No eran luces. Eran almas. Temblé, mi voz apenas era un susurro. ¿Qué son? La figura a mi lado se detuvo, con la voz cargada de tristeza. Alguna vez fueron míos, pero dejaron que su fe se desvaneciera en la nada. Esas palabras me destrozaron. Estas almas una vez conocieron la luz, pero habían perdido lo más preciado, la fe. Ahora flotaban indefensos, incapaces de escapar, incapaces de regresar. Seguimos adelante, pero el aire se hizo más denso y la oscuridad se hizo más pesada, pesando sobre mi alma. Los gritos a mi alrededor se hicieron más agudos, llenos de una agonía insoportable. Me sentí como si estuviera descendiendo a un lugar al que ninguna alma debería entrar jamás. Y entonces lo vi, una figura colosal que yacía inmóvil en las sombras. No era humano, pero tenía un vago parecido a un hombre. Un cuerpo gigante tendido sobre su espalda, con enormes manos extendiéndose hacia el cielo como si pidieran misericordia a una fuerza invisible. Sus dedos eran como acantilados imponentes, y aferrados a ellos había miles de personas, desesperadas, frenéticas, luchando por aferrarse. Algunos se tambalearon al borde, otros fueron empujados hacia adelante y muchos ya habían caído, tragados por el abismo ardiente de abajo. El horror me golpeó como un trueno. Quise darme la vuelta, cerrar los ojos. Pero la pesadilla fue implacable. Los gritos, el sufrimiento, la desesperación ardiente. Todo era real. Y en ese momento, lo entendí. Esto era solo el principio. Nos adentramos más en la oscuridad sin fin y perdí todo sentido del tiempo y la orientación. De repente, todo cambió. Me di la vuelta y me encontré solo. Una frialdad como nunca antes había conocido me envolvió, y un miedo primario e instintivo se batió sobre mí como un maremoto. La tenue luz que me había guiado había desaparecido. Entonces comenzaron los sonidos. Detrás de mí, un gemido apagado, bajo, gutural, lleno de sufrimiento. Entonces se oyó un sollozo suave y lastimero, como si alguien estuviera llorando en las sombras, pidiendo misericordia. Entonces se oyó el sonido más espantoso de todos, la respiración áspera y distorsionada de algo que ya no era humano. Algo se movía en la oscuridad. Al principio sentí un escalofrío en la espalda. Luego, una sacudida repentina. Algo o alguien estaba tirando de mi cabello. Sentí garras clavándose en mis hombros, desgarrando mi carne con precisión despiadada. Grité y me revolví, pero cuanto más forcejeaba, más fuerte se volvía su agarre. Me lancé hacia adelante y eché a correr. Corrí a ciegas, sin rumbo, sin idea de a dónde iba, solo con la certeza de que si me detenía, me destrozarían. Jesús, ¿dónde estás? Jesús, sálvame. No te veo. Grité en la oscuridad. Pero no hubo respuesta. Solo risas frías, crueles y cada vez más fuertes. Más adelante, apareció un estrecho pasillo que se extendía interminablemente hacia lo desconocido. No había paredes ni un camino despejado, solo un túnel de oscuridad cambiante que parecía estrecharse a cada paso. Las llamas parpadeaban intermitentemente, arrojando breves destellos de los horrores que me rodeaban. Y entonces, bajo ese resplandor parpadeante, finalmente vi lo que me perseguía. Demonios, criaturas retorcidas y grotescas, con cuerpos deformados hasta quedar irreconocibles. Sus bocas abiertas goteaban una espesa saliva verde grisácea, como si hubieran estado hambrientos durante una eternidad. Su respiración era entrecortada, febril por el hambre, y sus ojos, rendijas negras y vacías, ardían con un odio puro e implacable. Entonces apareció una luz, un resplandor repentino y cegador, tan intenso que me quemó los ojos. Todo se detuvo. Las criaturas que me perseguían se giraron presas del pánico y desaparecieron en la oscuridad ante mí. La luz se hizo más fuerte, y en lo más profundo de mi alma,
supe quién era. Caí de rodillas, sollozando, aferrándome a su túnica. Señor, ¿por qué me dejaste solo? ¿Por qué te marchaste? Mira lo que querían hacerme. Por favor, sácame de aquí. No quiero quedarme aquí. Pero su rostro permaneció solemne, su mirada profunda e indescifrable, y sentí que mis súplicas no eran suficientes. Nunca te abandoné. Su voz resonó, firme e inconfundible, atravesando cada miedo que sentía. Siempre estuve contigo. Incluso en los momentos en que creíste estar solo, estuve ahí. Incluso cuando confundiste mi silencio con abandono, nunca te dejé. Pero ahora quiero que veas algo. Me tomó de la mano y entramos en un lugar diferente a todo lo que había visto. El aire estaba cargado de un hedor repugnante. Las paredes de piedra estaban cubiertas de mugre y moho. El suelo estaba resbaladizo y turbio, como si estuviera empapado de algo vivo y en descomposición. Este lugar se extendía como un laberinto de cuevas llenas de celdas excavadas en la roca. Una prisión subterránea de almas atormentadas. Vi rostros demacrados, con los ojos hundidos llenos de un horror incesante, las bocas abiertas en gritos silenciosos. Jesús, ten piedad. Sácame de aquí. Te lo suplico. Los gritos me traspasaron el alma. Pero Jesús caminaba en silencio, con expresión inmutable y mirada firme. Temblé, incapaz de mirar directamente los rostros hundidos tras los barrotes. Pero entonces vi a alguien en una de las celdas oscuras. Una figura familiar permanecía inmóvil. Tenía el pelo blanco y la espalda encorvada, como si llevara una carga invisible de dolor. Abuela. Se giró hacia mí y se me saltaron las lágrimas. Era mi abuela. Me miró con una expresión de tristeza y desesperación insoportables. Me aferré a los barrotes, con una opresión en el pecho. Abuela, ¿por qué estás aquí? Hiciste tanto bien. Ayudaste a tanta gente. Les diste a los pobres. Acogiste a los sin techo. ¿Por qué estás presa aquí? Me volví hacia Jesús con la voz quebrada. Señor, por favor, dame una respuesta. ¿Por qué está aquí alguien tan buena como mi abuela? Jesús me miró con ojos tristes pero firmes. Las buenas obras sin mí no valen nada, dijo con voz serena pero penetrante. Hizo muchas buenas obras, pero nunca me aceptó. Creía que sus acciones podrían salvarla, pero nunca me abrió su corazón. Peor aún, era una idólatra. Adoraba todo lo que se le presentaba, confiando más en los objetos que en mí. Por eso está aquí. Sus palabras me impactaron profundamente. Pensé en ello y comprendí la verdad. Mi abuela siempre guardaba imágenes, amuletos y talismanes religiosos, y les hablaba como si tuvieran poder. Nunca había buscado verdaderamente a Jesús. La miré, con lágrimas fluyendo libremente. Abuela, puedes invocar a Jesús ahora. Puedes arrepentirte. Puedes escapar de este lugar. Lloró, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, una sombra se abalanzó sobre ella. Una mano con garras la alcanzó, acompañada de una risa burlona y gutural. Las llamas se encendieron bajo sus pies, elevándose velozmente, lamiendo su frágil cuerpo, consumiéndola en una agonía inimaginable. Grité intentando alcanzarla, pero Jesús me detuvo. Las obras no salvan, dijo. Mientras la pesadilla que se extendía ante mí se convertía en una realidad ineludible, la escena no cambió. Dondequiera que mirara, la oscuridad se arremolinaba en un vórtice infinito. Los gritos cortaban el aire como dagas, y el fuego rugía desde el abismo. Mi abuela gritó, pero la oscuridad la envolvió por completo. Me desplomé, sollozando desconsoladamente. Jesús puso su mano sobre mi hombro, su voz era profunda y solemne, como un trueno. Hijo mío, no hay otro nombre bajo el cielo por el cual el hombre pueda ser salvo, excepto el mío. Nadie puede entrar al cielo simplemente haciendo el bien.
Solo la fe en mí puede salvar un alma. Me estremecí. Mi abuela había perdido su oportunidad de salvación. Seguí caminando, aunque cada paso parecía arrastrar un peso aplastante. Mi alma se hundía cada vez más en la desesperación sofocante. Pero sabía que mi viaje no había terminado. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. Una pesadilla que superó todo lo que había imaginado. 3 ríos se extendían ante mí, separando los reinos de los condenados. No eran ríos de agua, sino de sufrimiento eterno. El primero, espeso y carmesí, era un charco estancado de sangre coagulada lleno de carne desgarrada y cadáveres en descomposición. El segundo, un lodo negro de suciedad y descomposición, se tragó las almas que luchaban por escapar, solo para ser arrastradas más profundamente. Pero el tercero fue el peor. Un río de lava fundida que consumía a los condenados en una agonía sin fin. Las llamas los devoraron mientras se retorcían de tormento y sus gritos perforaban el abismo. Pensé que había visto lo peor hasta que vi a los niños. Eran pequeños, de apenas 7 a 12 años, algunos apenas cumplían 10, pero no había inocencia en sus rostros, solo dolor, terror y desesperación absoluta. Gritaron, se lamentaron y se agitaron, pero nadie escuchó. Criaturas demoníacas los arrastraron por el suelo, hundiendo sus garras en sus brazos, piernas y cabello antes de arrojarlos a estos terribles ríos. Algunos fueron arrojados al río de sangre, sumergidos en el espeso fango carmesí, luchando y gritando hasta que fueron tragados por la oscuridad. Otros fueron arrojados al río de lodo y suciedad, abriéndose paso a zarpazos, pero siendo arrastrados hacia abajo. Con la boca abierta, asfixiándose silenciosamente, se ahogaron en la inmundicia y la corrupción eternas. Pero lo más angustioso del espectáculo fue ver a los niños arrojados al río de lava fundida. En el momento en que sus cuerpos tocaron el fuego, su piel se encendió, derritiéndose en el calor insoportable. Aún así no podían morir. Sus gritos desgarraron el aire, destrozando el vacío. Pero nadie los rescató. Nadie respondió. Me sentí tan abrumado por el shock que no podía respirar, como si mi propia alma estuviera siendo asfixiada por un horror indescriptible. Me volví hacia Jesús, con la voz temblorosa, apenas podía hablar. Son solo niños. ¿Por qué están aquí? Su mirada era triste pero firme, como si fuera una verdad que necesitaba presenciar. Su voz era tranquila pero poderosa, y transmitía una profundidad de dolor que no podía comprender. No es la edad la que determina el destino de uno, sino un corazón que se aleja de mí. Me quedé congelado. Estos hijos han caminado en rebelión, eligiendo la violencia, el engaño y rechazando las enseñanzas de sus padres. Son hijos de creyentes, pero nunca me buscaron verdaderamente. Me estremecí al sentir que sus palabras golpeaban mi corazón como un martillo. Me pregunté cuántos niños en este mundo habían sido llevados a la iglesia por sus padres pero nunca creyeron verdaderamente en Jesús. ¿Cuántos han sido criados por el mundo en lugar de ser enseñados por sus padres acerca de Dios? Observé cómo los niños eran arrojados al río de lava fundida. Los vi tratando desesperadamente de agarrarse a algo. Escuché sus gritos mientras el fuego los consumía. Y ya no lo pude soportar más. Sollocé incontrolablemente, las lágrimas caían sin fin y mi corazón se hacía añicos bajo el peso de un dolor insondable. Señor, por favor detén esto. Pero sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. Abandonamos el lugar del sufrimiento, pero mi alma se sentía destrozada. Caminé en silencio, las lágrimas corrían sin control mientras el dolor pesaba fuertemente en mi pecho. Los gritos desgarradores de los niños todavía resonaban en mi mente, sus pequeñas manos extendiéndose en desesperación. Habían gritado a Dios, suplicado salvación, pero los cielos permanecieron en silencio. Cuanto más caminaba, más profunda era la desesperación, como una fuerza invisible que me arrastraba hacia un abismo sin fin. No sabía hacia dónde íbamos, pero algo terrible nos esperaba más adelante.
Por fin llegamos a una enorme escalera que conducía a un lugar donde incluso la oscuridad parecía tener miedo de pisar. Esto no era una escapatoria, sino una puerta hacia la condenación final. Al levantar la vista, lo vi. Un corazón enorme, palpitante, vivo, pero inhumano. Latía como si absorbiera el sufrimiento de los condenados. Cada latido envía ondas de choque a través del aire. Solo la vista me provocó un escalofrío en la columna. En lo alto de la escalera se alzaba una puerta abierta, un pasaje hacia un mal indescriptible. Una risa escalofriante resonó desde el interior. Un sonido tan antinatural que mi alma retrocedió aterrorizada. El aire vibró. Objetos invisibles cayeron y la escalera tembló como si estuviera suspendida sobre un vacío sin fondo. El miedo se apoderó de mi pecho. Me volví para buscar a Jesús, pero él ya no estaba. Estaba solo. En el momento en que me di cuenta de esto, la oscuridad se movió. Surgieron demonios. Criaturas grotescas y retorcidas envueltas en humo, con ojos brillantes que brillan con malicia. Llevaban cadenas y grilletes, y sus monstruosas sonrisas se extendían de forma antinatural por sus rostros. Me miraron como si hubieran esperado mucho tiempo este momento. Intenté dar un paso atrás, pero no pude moverme. Jesús, ¿dónde estás?, grité, pero solo el vacío respondió. Mi voz fue tragada por el abismo. Los demonios se abalanzaron sobre mí y sus garras heladas se clavaron en mis brazos y mi garganta. Cadenas se envolvieron alrededor de mi cuerpo, tirándome hacia mis rodillas. Se rieron y sus voces se fundieron en un único coro espantoso. Sus susurros se deslizaron hasta mis oídos, burlándose, mofándose, enviando un escalofrío a través de mi alma. Me arrastraron por las escaleras. Cada paso parecía una eternidad. Cada momento me acerca a algo más allá de la comprensión. Mi fuerza se había ido. Mi voluntad vaciló. Me estaba arrastrando a las profundidades de la desesperación. En el último paso, un hedor nauseabundo llenó mis pulmones. El aire se espesó con humo negro, las brasas parpadeaban a través de la densa niebla, revelando un trono de oscuridad envuelto en fuego y sombras. Sentado sobre él estaba Satanás. Su mirada penetrante se clavó en la mía mientras se ponía de pie. Bienvenido, se burló, con voz tranquila pero llena de desdén. Mi cuerpo temblaba, pero me negué a apartar la mirada. Cada parte de mí gritaba de terror, pero apreté los puños, obligándome a mantenerme firme. Intenté invocar a Jesús, pero Satanás simplemente sonrió. Es inútil, dijo con sarcasmo. Aquí no hay ningún Jesús. Sus palabras me golpearon como una espada, atravesándome el alma. No fue solo una burla. Era una fuerza que me oprimía y sofocaba los últimos restos de mi fe. Mi respiración se entrecortó, mis puños se apretaron, pero me negué a romperme. Aunque el miedo amenazaba con consumirme, me aferré a la única verdad que me quedaba. Aunque no pudiera verlo, sabía que Jesús estaba aquí. Me aferré a esa creencia como si fuera mi único salvavidas. Levanté la cabeza y miré a los ojos a quien quería destruirme. Y a pesar del terror en mis venas, dije, Jesús está siempre conmigo. En el instante en que esas palabras salieron de mis labios, la oscuridad tembló. La mismísima estructura del abismo comenzó a tambalearse como si una fuerza invisible la desgarrara. La expresión petulante de Satanás se transformó en rabia. Un torbellino de furia infernal estalló, el aire aullando como si el vacío mismo estuviera enfurecido. Las sombras se enroscaron, buscando asfixiarme una última vez. Pero ya no tenía miedo. Por primera vez, vi algo en los ojos de Satanás, miedo. Y entonces su figura comenzó a desmoronarse. Al principio, solo tenues volutas de humo, pero pronto todo su ser tembló, se distorsionó, se quebró. Su presencia perdió su solidez como si un solo aliento pudiera dispersarlo en la nada. Su ira se convirtió en desesperación,
Y comprendí que nunca había tenido verdadero poder sobre el nombre de Jesús. Todo lo que una vez me pareció aterrador comenzó a derrumbarse como una pesadilla que se desvanece con el amanecer. Las cadenas que me rodeaban se hicieron añicos, la oscuridad se fracturó, deshaciéndose en la nada. Todo el mundo infernal se derrumbó ante mis ojos. Sentí que mi cuerpo se aligeraba, un peso abrumador se levantaba de mí. Y entonces caí, hundiéndome en un vacío infinito. Pero esta vez no tenía miedo. Ya no estaba atado por la oscuridad, ya no me atormentaba la desesperación. Esta vez caí en la luz. Abrí los ojos una vez más, e inmediatamente sentí el cambio. No más oscuridad. No más fuego, no más cadenas apretándome el alma. El terror se había desvanecido como si acabara de despertar de una pesadilla interminable. Me arrodillé, pero esta vez no fue por miedo ni desesperación. Bajo mí había un vasto campo de hierba, verde y suave como la seda, que me acolchaba las rodillas como si estuviera tejido con pura tranquilidad. El aire era fresco, impregnado de una fragancia de pureza. No era el hedor a fuego y azufre, sino el aroma de la vida, de la libertad, de la luz. Inhalé profundamente, y por primera vez, después de todo lo que había soportado, mi alma se sintió tan ligera como la brisa. Miré hacia arriba, y él estaba allí. Jesús estaba ante mí, bañado por un resplandor tan poderoso que podría consumir el mundo entero, pero tan suave que no lastimaba mis ojos. Puro, resplandeciente, indescriptible. Su luz no solo iluminaba el espacio a su alrededor. Desterró hasta el último rastro de oscuridad que aún persistía en mi corazón. Era más hermoso de lo que jamás hubiera imaginado, más poderoso de lo que jamás hubiera conocido. Y su amor se derramó sobre mí como un río fresco que calma la sed de un alma desesperada por la salvación. En su presencia, todo lo que había visto, todo lo que había temido, los gritos del infierno, el vacío infinito, se desvaneció. Porque frente a mí, solo estaba su luz. Las lágrimas corrían por mi rostro como un torrente, no por miedo, sino por una emoción abrumadora, gratitud y comprensión. Corrí hacia él, aferrándome a sus pies, apretando mi rostro contra el borde de su túnica como un niño perdido que finalmente encuentra a su padre. Sollocé, todo mi cuerpo temblaba de agotamiento, de haber soportado demasiado sufrimiento, de haber presenciado cosas que nadie en la tierra debería tener que ver jamás. Señor, ya no quiero estar ahí. Dije con voz ahogada, aferrándome a él como si soltarme me hiciera caer en una espiral de oscuridad eterna. Por favor, sálvame. Jesús se arrodilló y me tocó suavemente. Y en el instante en que su mano se posó sobre mí, sentí una oleada de frescor que me recorrió todo el ser. Todo dolor, todo miedo, todo tormento del infierno, todo se disolvió como si nunca hubiera existido. Me sentí más ligero que el viento, como si toda carga que había llevado se hubiera borrado por completo. Nunca antes había conocido un amor tan puro, un amor inextinguible, inalcanzable, insustituible. Sus ojos estaban llenos de misericordia, tiernos, pero a la vez llenos de un poder inconmensurable. Nunca estuve lejos de ti. Su voz era suave, pero tenía una fuerza capaz de disipar toda oscuridad. La verdadera fe es creer incluso cuando no puedes verme. En ese instante, lo comprendí todo, y nunca había sido tan claro. El infierno era real, pero la salvación en Cristo era aún más real. Su amor era más fuerte que cualquier oscuridad, y su gracia sobrepasaba toda condenación. Su victoria era eterna, y nadie podía arrebatársela. Ya no tenía dudas, ni miedos, ni vacilaciones. Sabía que estaba salvada, no porque fuera digna, sino porque él me amaba, porque su gracia era suficiente incluso para los más perdidos. Permanecí allí de rodillas, con lágrimas aún fluyendo, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran las lágrimas de salvación. La historia de hoy llega a su fin, pero el mensaje que transmite sigue resonando. Hermanos y hermanas, si han leído hasta aquí, quiero pedirles una cosa, por favor.
Escriban en los comentarios el país desde el que nos escuchan o simplemente escriban amén, para demostrar que han recibido este mensaje y compartir sus opiniones. Este es uno de los testimonios más conmovedores que he escuchado. Una revelación poderosa que no se puede ignorar. Les ruego que no se guarden este testimonio para sí mismos. Compártanlo con todos sus amigos, familiares, en sus grupos, donde sea que puedan. Alguien necesita escucharlo. Alguien necesita saber que el infierno es real, pero la salvación en Jesucristo es aún más real. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque seguiremos compartiendo mensajes que pueden salvar almas. Esto es urgente. Esto es eterno. Jesús está llamando. Ahora es el momento de